Ya, ahí está grabando y vamos a entonces hacer hoy día ejercicios. Ya, lo único lo que ahora les va a aparecer no es la clase de ustedes, pero igual tengo que arreglar aquí primero el chat. La guía de ustedes es esta. Ya, y ordenamos acá. Ping. Y esto lo vemos por acá. Esto para allá. Ahí estamos. Ya, entonces, hoy día vamos a poder hacer ejercicios de planos tangentes, teorema de función implícita, optimización no todavía, porque eso es materia de la próxima semana, ¿ya? Según el clase a clase que tenemos. Así que por eso pensé que mejor hoy día hagamos una clase de ejercicios. Entonces, para el primer ejercicio propongo que escojan un ejercicio entre el 1 y el 3. ¿Cuál quieren hacer? Bueno, el 1A o B también tienen que decidirse, pero 2 o 3 también son opciones. El 2. El 2, un voto para el 2. ¿Qué me dicen los demás? Sí, el 2. ¿Sí? Bueno. Son ortogonales en un punto, si los dos, bueno, obviamente si se intersectan. Y, claro, ahí les puedo hacer un dibujito al respecto. Lo que pasa es que las superficies ortogonales se refiere a que los planos tangentes a las superficies en el mismo punto donde se intersectan bueno, ya. En ese punto tienen que ser los planos tangentes entonces ortogonales también, o sea, perpendiculares. Y como dijimos la clase pasada, los planos los podemos describir mediante el vector normal, ¿ya? Y ese es simplemente el gradiente en el punto, el gradiente de la superficie en el punto respectivo, ¿ya? Entonces, aquí dice, muestre que para todo C en R la superficie x cuadrado menos 2yz más y al cubo igual a 4 es ortogonal a la superficie x cuadrado más 4c menos 2 por y cuadrado menos c por z cuadrado más 1 igual a 0. Bueno, en primer lugar aquí podemos, ya, voy a decir, empezar aquí al tiro el ejercicio. El otro día me llegó un meme que decía, demuestre que tal afirmación es verdadera. Y después la demostración, la respuesta decía por contradicción. Y entonces decía, si, o sea, usted no me hubiera pedido que eso fuera verdadero, así que por eso, si es falso, entonces su pregunta sería, digamos, más o menos mal hecha, entonces, por lo tanto, tenemos una contradicción, así que la afirmación es verdadera. Esa era la demostración. Bueno, comentario aparte. Ya, entonces, era para todo C en, C, no me cabe la C aquí entre medio ahora, C en R,
Entonces, demuestre que la superficie dada por x cuadrado, o sea, llamémosla S1. Bueno, ya voy a escribirlo acá abajo mejor. Y S1, entonces, dada por x cuadrado menos 2yz más y al cubo igual a 4 es perpendicular o es ortogonal, mejor, ya, ortogonal a la superficie S2 dada por x cuadrado más 4c menos 2y cuadrado menos cz cuadrado más 1 igual a 0. Ya. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Primera cosa sería aquí ver dónde se pueden intersectar esos objetos. Bueno, eso va a resultar un poco largo, pero bueno. Ya, a ver, estoy pensando si existe un camino más corto. Lo que pasa es que en la S1 podemos en la descripción restar el 4, entonces lo dejamos igual a 0 también. Entonces simplemente igualamos ambas ecuaciones, porque como ambas son iguales a 0, ¿ya? Lo único es que después tenemos que comparar los coeficientes. En el caso del x cuadrado eso está bien, pero acá tendríamos que, a ver, con los YZ no están en la otra parte. No, sí, es que ya no, pero un punto va a estar en la intersección si está en ambas, ¿ya? Entonces quiere decir de que igualo esa parte, x cuadrado menos 2yz. Aquí, lo primero es punto de intersección, ¿ya? ¿Qué buscamos? Ya, x cuadrado menos 2yz más y al cubo menos 4 tiene que ser igual a x cuadrado más 4c menos 2 y cuadrado menos cz cuadrado más 1, ¿ya? Ahora podemos dejar todo de un lado, igualarlo a 0 de nuevo. Entonces los x cuadrados se nos van. Nos quedan los menos 2yz más y al cubo. Bueno, ya. El menos 4 menos 1 nos queda menos 5, pero eso lo voy a poner al final, porque después son menos los 4c menos 2 por y cuadrado, y acá más c por z cuadrado, y ahora menos 5 igual a 0, ya. Bueno, y ahora tenemos que ver para cuáles x, y y z esta ecuación se satisface, y además con la condición de que sea para todo c. Entonces acá los x, y y z nos deben quedar dependiendo de c de alguna forma. Pero lo que yo estoy intentando de ver,
Chuchum. El tema es que, a ver. Bueno, ya los X al menos se fueron. Así que, bueno, ya. Es que normalmente cuando tenemos dos superficies, a propósito de eso, tenemos, supongamos que tenemos, voy a hacer aquí un dibujo entre medio. Bueno, ya, para explicar ese concepto de ortogonalidad. Tenemos nuestros tres ejes. Supongamos que tenemos una superficie por acá, no sé, por ahí, ¿ya? Y tenemos otra superficie por acá, pongámosle, ahí, no sé, aquí un plano. Y esos dos se intersectan. Ya se intersectan, no sé, por ejemplo, la curva acá de intersección va a ser algo de este estilo. ¿Ya? Entonces aquí ustedes pueden ver los puntos de intersección no necesariamente son únicos. ¿Ok? Y la idea es que aquí para este plano tengo un vector normal. Pongámosle, va por acá el vector normal. O sea, aquí perpendicular al plano. Aquí si yo me coloco, por ejemplo, en este punto, tengo un plano tangente y de esta manera en ese punto voy a tener un vector normal también para ese plano tangente. Y de esa manera ahora formo el producto punto entre esos dos vectores, entre el, digamos, acá está lo mismo donde coloco yo el vector azul. Lo puedo colocar por acá también. Y la idea es que entonces acá se forme un ángulo recto. Bueno, ya el dibujo es un poco engañoso acá. Ahí, ya, pongámosle así, ¿ok? Profe, Y no sé si en vez de comparar por coordenada o por X y Z, compararlo por gradiente de las dos superficies, que estos también tienen que ser ortogonales. sí, lo que pasa es que sí, porque el gradiente exactamente es el vector ortogonal. El vector normal acá, que yo estaba dibujando acá, el azul y el rojo. Esos son justamente los gradientes. Sí, pero hacer la demostración sacando o sea, viendo los gradientes de cada superficie y que estos gradientes tengan que ser perpendiculares, que esa sea la demostración en vez de estar igualando la ecuación completa. Ah, ¿Se ya, es podrá que hacer? te refieres buscar después el punto de intersección. Sí, lo podemos hacer también. O sea, en teoría los puntos de intersección siempre lo vamos a encontrar igualando las ecuaciones correspondientes. ¿Ok? Eso en general. Pero en ese caso acá la ecuación es medio desastre. Ya, así que miremos los gradientes y veamos qué es lo que obtenemos de esta manera. Aquí los gradientes. Que son eso, el que corresponden a lo que sería en el dibujo. Claro que el dibujo no corresponde a esa superficie que yo estaba, que están en ese ejercicio, pero corresponderían a los vectores el azul y el rojo. ¿Ya? Entonces, en el primer caso, bueno, yo tengo la ventaja, yo tengo al lado anotado en papel la ecuación de la superficie 1. Entonces, el gradiente de la... a ver, perdón, voy a anotar acá, primero aclarar la notación, ¿ya? Entonces, tomemos como F
mayúscula 1, entonces en x, y, z, la función x cuadrado menos 2y z más y al cubo menos 4, ¿ya? Porque de esa manera la superficie, S1 acá, es superficie de nivel, o sea, con el nivel 0 acá, ¿ya? Para la F1. Y para la F2, entonces tomamos la función x cuadrado más 4c menos 2y cuadrado menos cz cuadrado más 1. Y acá también S2 también es superficie de nivel con el nivel 0. ¿Ya? Ahora, acá podemos calcular los gradientes. Entonces tenemos el gradiente de la F1, bueno, en X, Y, Z, bueno, ya lo vamos a escribir. Va a ser entonces el vector. Primero, la derivada parcial respecto a X, bueno, solamente 2X. Respecto a Y, tenemos acá menos 2Z y más 3Y cuadrado. Y respecto a Z, la derivada es menos 2Y. Ya, para el otro gradiente, tenemos entonces, respecto a X, acá de nuevo el 2X. Respecto a Y, la derivada parcial van a ser 2 por 4c menos 2 por y, ¿sí? Y respecto a z tenemos el menos 2c por z. Ya. Entonces, ahora lo que queremos es que estos dos sean perpendiculares. Entonces, ¿qué quiere decir eso? O sea, ortogonales. Necesitamos, entonces, que el producto punto entre el gradiente de la F1, producto punto, con el gradiente de la F2, sea igual a 0. Lo único es que igual nos va a dar un corcho de ecuación eso. Si no tenemos el punto de intersección acá, o el punto para el cual lo queremos calcular. Porque acá la ecuación entonces van a ser 4x cuadrado menos 4 menos 4 por 4c menos 2 por yz más 6 por el 4c menos 2 y al cubo, y después más 4c YZ. Eso debe ser igual a 0. Bueno, la única cosa que tenemos acá, podemos juntar los CYZ, pero el resto se queda así nomás. O sea, bueno, ya aquí igual en total podemos dividir toda esa ecuación por 2. Entonces vamos a tener 2x cuadrado menos, ya, entonces acá son 2 menos 2 por menos 2 son, bueno, sí, más 4 y más 2 nos quedan 6. No, perdón, es con el 4 acá, ya. A ver,
son 2 por los 4, son 8 más, son 10, más los 2. No, pero aquí es negativo. Son menos 8 más el 2 son menos 6. Ya, ahí, menos 6, C, Y, Z, y después más 4, Y, Z, y más 3 por 4C menos 2, Y al cubo igual a 0. Eso. Eso igual, aquí sin el punto, sin las coordenadas X, Y, Z, eso como que en el enunciado decían un punto. Déjeme ver cortito, quizás solamente no me lo anoté. Ah, de nuevo, guía equivocada. Esta guía, ya. Ay, sí, aquí está, po. Acá, en el punto 1 menos 1, 2. Ay, ¿ven? Lo sabía. Aquí P es el 1 menos 1, 2. Ya. Entonces, ahora miremos acá. Aquí donde estábamos trabajando. Ya, ahora evaluamos para ese punto. Lo voy a anotar con otro color aquí arriba. P es el 1 menos 1, 2. Ya, y ahora reemplazamos acá. Y entonces tenemos, bueno ya, 2 por 1 menos 6C por Y es menos 1, así que más acá. Y Z es 2, así que son 12 acá. Bueno, menos 12, o sea, más 12C. Y acá tenemos 4Y, entonces es menos 4. 4 por 2 nos queda menos 8. Y acá son Y al cubo, es negativo, entonces es menos 3 por 4C menos 2. Ya. Entonces, acá podemos ver ahora los... A ver, hay un mensaje. Ay. Bueno, el tema es que aquí te podemos ver de que esos 12C de acá se me cancelan con este menos 12C de acá. Y ahora, acá tengo más 6, o sea, este menos 2 acá por el menos 3 me va a dar más 6, menos 8 más 6 es menos 2. Con este 2 de acá, efectivamente, eso me da 0. ¿Ya? Entonces, de esa manera, acá podemos ver ahora de que esta parte de acá se satisface para este punto, ¿ya? Pero de manera independiente del valor de sí. Y eso era lo que debíamos demostrar. Entonces acá, esta primera parte de buscar el punto de intersección no era necesario porque ya estaba dado, ¿ya? Solamente que no lo vi a tiempo. Bien, ¿dudas, consultas respecto a eso? ¿No? Entonces volvemos a la guía para ver otro ejercicio. ¿Sí? Ahí se escucha, así que se demoró en reconocer el micrófono. Yo tenía una duda. ¿Sí?
Nada puntual. Ese punto se supone que lo dan como parte del enunciado, ¿cierto? Aquí estaba dado. Ah, ya, listo. Es que Ya, solamente perfecto. que esa parte no me la anoté al principio, cuando me anoté el ejercicio, Ah, ya no no hay me lo problema. anoté, ¿ya? Ya, perfecto. Ya, muchas gracias. Pero si quieren podemos ver acá el ejercicio 3, que tiene justamente, aquí debemos buscar puntos. ¿Les parece? ¿Sí? El x más y menos 3z más 1 igual a 0 es tangente a la superficie x cuadrado más y cuadrado menos 2z al cubo. Ajá, igual a 0. ¿Y en cuáles puntos son donde es donde ese plano efectivamente es tangente? Ya, entonces, nueva hoja. Ahí, ya. Ahora, acá tenemos ahora esta situación. Tenemos alguna superficie, ya, pongámosla así. Ya, da lo mismo como es la superficie, ¿ya? Y tenemos un plano. Acá. Por ejemplo. El tema es que ahora queremos saber si, por ejemplo, es posible que ese plano sea tangente aquí según ese dibujito por acá en un punto así, o quizás, ya, dado que hice acá arriba esta parte un poco abollada, ¿ya? Entonces podemos aprovechar eso y quizás exista otro punto por acá, ¿ya? Donde ese plano es tangente. Ahora, la ecuación del plano, acá el plano tangente, para el plano, para un plano en general utilizamos la pi bien mayúscula, ¿ya? Es x más y menos 3z más 1 igual a 0, ¿ya? Y la superficie, acá la superficie es la superficie S, está dada por x cuadrado más y cuadrado menos 2z al cubo igual a 0. Ya. Entonces, lo que nosotros sabemos, si en este punto acá el plano es tangente, ¿ya? El vector que es perpendicular al plano, ortogonal, ¿ya? Este vector es justamente el gradiente en ese punto. ¿Sí? ¿O no? ¿Están de acuerdo o no? ¿Me vas a repetir? Este vector azul acá es el gradiente en el punto. Gradiente de la función que describe la superficie acá, de la f en el punto. ¿Ya? Y este es justamente perpendicular al plano tangente. Y además, habíamos visto en la clase pasada de que, digamos, ese no necesariamente tiene norma 1, ¿ya? El gradiente. Con el normal se entiende, normalmente con el normal se entiende normalmente que es el que es normalizado. Muchos normales, ¿cierto? A lo que me refiero es que el que tiene norma 1, ¿ya? Pero en este caso acá, con que sea ortogonal, ya estamos felices, ya no necesitamos más. Y lo que habíamos visto la otra vez
era de que en esa descripción de un plano tangente acá, podemos ver los coeficientes del vector gradiente. O sea, de un vector ortogonal al plano tangente. ¿Y cómo lo podemos ver? Son acá los números que acompañan las distintas variables. Ah, no, acá pero con este color. Acá sería el 1, acá también el 1, y acá es el -3. Entonces, el vector ortogonal acá es, o sea, o podemos llamarlo n, tomé el lápiz equivocado. El n, acá ese vector que es puede ser un múltiplo del gradiente por último ya, pero que es paralelo al menos al gradiente, ¿ya? En el punto. Ese vector acá tiene las coordenadas 1, 1, -3. ¿Sí? Entonces, ahora lo que hacemos acá es tomamos la superficie, o sea, la función f en x, y, z, y la escribimos entonces como esa ecuación, más y cuadrado menos 2z al cubo. Entonces, de esa manera, la superficie, de nuevo, es una superficie de nivel. Calculamos su gradiente. Gradiente de la f. Entonces, esto va a ser 2x, 2y, menos 6z cuadrado. Ya, aquí podemos sacar un factor 2 para afuera. Entonces, acá tenemos ahora esta estructura. Y ahora miren, miren este de acá y compárenlo con este. ¿Uno puede ser múltiplo del otro en algún momento? ¿Sí o no? Sí. Y en ese caso, No, ¿por qué no? Es que depende si a X, Y y Z le damos los valores apropiados. Es que acá N va a ser igual a, llamémoslo K, por el gradiente. Aquí podemos incluso omitir el 2 si quieren. Por X, Y menos 3Z. Acá es un producto normal, o sea, un producto K es un escalar. En el sentido de que N es nuestro 1, 1, ¿no? Menos 3, ¿ya? Es igual a K por X, Y menos 3Z. Entonces, esa ecuación aquí con un K, un número real, ¿ya? En este caso, de hecho, es ese 2 que tenemos de acá arriba. Este 2 de acá. Y entonces acá, simplemente comparando por coordenadas. Primera coordenada, obtenemos la ecuación 1 igual a X. Segunda ecuación, obtenemos, si quieren lo escribo cortito ya, porque aquí comparando dos vectores son iguales si, solo si sus coordenadas son iguales. Entonces, si queremos que 1 sea igual a K por X y 1 sea igual a K por Y y que menos 3 sea igual a menos 3K por Z,
aquí, bueno, acá podríamos obtener algún valor, pero en este caso acá lo más simple es con K igual a 1 nomás. O si tomamos, si quieren, con este 2 de acá, ¿ya? También podríamos trabajar. O sea, poniendo aquí 2, 2, 2, ¿ya? Entonces acá significa que bueno, sí, en total, si lo colocamos con el mismo 2, entonces obtenemos acá que X es igual a 1/2, es igual a Y y es igual a Z. ¿Ya? O sea, acá el punto sería el 1/2, 1/2, 1/2. Ahora, veamos si ese punto pertenece a la superficie realmente. Entonces, acá tenemos 1/4 más 1/4. Sería 1/2. Y acá tenemos menos. Acá me queda el 1/2, 1/4. No me da 0. No, es que con el 1 me da. Es que me refiero acá no tomando este K como 2, sino que mejor aquí tomando el múltiplo. Sí, perdón, acá me faltó la última ecuación. Perdón, en ese sistema que tengo acá, ya olviden esa parte de acá, fue prematuro eso. Ya, lo que pasa es que este sistema acá que obtenemos acá es un sistema con de 3 ecuaciones y 4 incógnitas. ¿Ya? Entonces nos falta una, acá, K, nos falta una cuarta ecuación acá. Y la cuarta ecuación es justamente que el punto pertenezca a la superficie. Menos 2z al cubo igual a 0. Entonces ahora, considerando las 4 ecuaciones, vamos a obtener de que, digamos, acá podemos despejar el K, reemplazarlo acá y vamos a obtener una ecuación para acá. Y así, o sea, me refiero, pero para hacerla corta, X igual a 1, igual a Y, igual a Z. Y esta Z de acá arriba no debería estar. Bueno, pero quiere seguir estando, ya, así que la tachamos así. Entonces, eso ahora efectivamente pertenece a la superficie. ¿Profe? ¿Sí? ¿Pero por qué habrá uno? ¿Cómo? ¿Por qué habrá uno? ¿Qué Es puede que quedar igual a uno? por la cuarta ecuación, para que pertenezca al... de hecho, hay que ver si existen más puntos acá. Lo que pasa es que para eso, entonces despejamos K de la primera, o sea, más bien X de la primera, entonces me queda, ya, pero eso aquí es un resultado al menos, ¿ya? X me va a quedar como 1 sobre K y va a quedar igual a Y. Y después para el Z, yo acá divido por el menos 3, o sea, ¿sí? Entonces me queda acá también igual a Z, ¿ya? Y ahora reemplazo eso en la cuarta ecuación. Y de esa manera tengo entonces que 2 sobre K cuadrado menos 2 sobre K al cubo, eso me tiene que dar 0. Bueno. Sí, ya, entonces miremos acá, tenemos
el 2 lo puedo factorizar por delante. Tengo k al cubo menos k cuadrado dividido por, y acá, no, perdón, k, no, no, perdón, ya, ya, ese sería el camino largo. Acá, toma, eso. Ya, entonces, acá me falta dividir por un k. Entonces es solamente k menos k, k, ya, menos 1, eso. Dividido por k al cubo igual a 0. Ya, entonces ahora k no puede ser igual a 0. O sea, no puedo dividir por el 0, pero ahora este paréntesis de acá puede ser igual a 0, sí, ese factor. Pero este entonces es 0 si y solamente si k es 1. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, ahí después reemplazamos en los otros valores para x, y y z en función de k y obtenemos realmente ese resultado. Y por lo tanto, aquí como esto es un sí, solo sí, por esto de acá, significa que ese, por lo tanto, el punto P, que es el 1, 1, 1, es el único punto para el cual, ¿no? El plano pi dado arriba es tangente a la superficie S, también dada arriba. O sea, aquí con este sí, solo sí, demostramos la unicidad, o sea, de que no hay más puntos. Aquí en algunos casos pueden aparecer ecuaciones cuadráticas que pueden tener dos soluciones, entonces ahí puede haber dos puntos, ¿ya? Pero en este caso eso no ocurrió acá. ¿Ya? Pero la idea esencial del problema es que el vector ese acá, el gradiente, ¿ya? Este es paralelo al vector normal al plano. Y el vector normal al plano lo podemos leer directamente en la descripción del plano, con esos números que son los coeficientes del x, y y z. ¿Ok? Y al ser paralelo significa que uno es múltiplo del otro. Y eso nos entrega ecuaciones, 3 ecuaciones, comparando cada coordenada. Y después tenemos que agregar la condición de que tenemos que estar realmente en la superficie. ¿Ya? Entonces, de esa manera, agregamos esa última condición y resolvemos ese sistema que es entonces de 4×4. ¿Ya? ¿Se entendió aquí el esquema? ¿La idea? Sí, profe. Bien, entonces vamos avanzando. Ya, lo que yo quería hacer es uno con... ya, bueno, puntos críticos no hemos visto todavía, eso es para la próxima semana. Por ejemplo, acá, el problema 4. La matriz hessiana de F para todo punto. ¿Quieren hacer ese? Sí, profe. Está bueno ese. Para función compuesta, xy igual a la integral entre x menos y, acá tenemos x cuadrado más y cuadrado g de u de u. Bueno,
Entonces, ya, nueva hoja. Ábrete. Oh. Ya. Entonces, teníamos la f de xy dada como integral entre x menos y x cuadrado más y cuadrado de g de u de u. Y lo que nos pedían era la matriz hessiana. Entonces necesitamos las derivadas parciales acá, respecto a x y respecto a y. ¿Ya? Entonces, calculemos, por ejemplo, de f a dx en xy. ¿Cómo lo hacemos? ¿Se acuerdan un poco del teorema fundamental del cálculo? Cric, cric. Bueno, ya. Bueno, aquí la derivada, cuando tenemos como la derivación es en cierto sentido la operación como inversa de la integración y la derivación son mutuamente opuestas, ¿ya? Entonces, acá eso va a ser simplemente g evaluado en el límite superior pero regla de cadena. Tengo que multiplicar por la derivada de ese límite superior. En este caso, respecto a x por 2x. Y después es menos g evaluado en el límite inferior por la derivada de lo de adentro, que en este caso es solamente 1. O sea, acá nos quedaría 2x, g evaluado en x cuadrado más y cuadrado, menos g de x menos y. Ahora, respecto a y, entonces, acá eso es el, bueno, g de nuevo evaluado en la función por la derivada del, bueno, ya lo voy a colocar aquí al tiro adelante, ya por 2y. Y eso sí, acá ahora va un más, porque la derivada de lo de adentro en este caso va a ser el menos 1. Eso. Ya, bueno, quedó un poco feíto acá. Ya, entonces, ¿qué más? Ya, ahora acá, esa cosa, si queremos calcular las segundas derivadas, entonces simplemente derivamos de nuevo. De f, o sea, d cuadrado f de x cuadrado en xy, esto va a ser entonces la derivada parcial de g respecto a x, evaluada en x cuadrado más y cuadrado, por el, bueno ya, por el 2x por regla de cadena, pero por otro 2x por regla del producto. Y más, entonces, 2 veces la g solamente evaluada aquí en la suma de los cuadrados. Eso. Y menos, bueno, lo voy a escribir acá abajo, menos la derivada parcial de g respecto a x cuando está evaluada en x menos y. Bueno, ya, y aquí la regla de cadena también
me da multiplicado por 1, ¿ya? Bueno, ya así podemos calcular todas las derivadas parciales. Calculemos esta en xy, la derivada cruzada. Entonces tomamos la de f de y la derivamos respecto a x. Entonces, el 2y ahí va a ser como un múltiplo constante para esa derivación. Tenemos dg de x en x cuadrado más y cuadrado, pero ahora la tenemos que multiplicar por 2x. Y más la derivada parcial de g respecto a x evaluada en x menos y, bueno, acá por 1 de nuevo, ¿ya? Entonces, bueno, acá podemos juntar esos múltiplos, los 4xy, y los dejamos adelante, ya esto lo anotamos acá. Y la última derivada también es un poquito más larga. Ya, lo que pasa es que después para el hessiano simplemente colocamos todas las derivadas, las segundas derivadas parciales en sus respectivos lugares en una matriz. Y en particular aquí, acá digamos, en este caso acá vamos a suponer de que la f y la g son funciones que se comportan muy bien, ya son continuamente, o sea, son las derivadas son continuas al menos, o son derivables de nuevo y eso, ¿ya? Entonces acá va a ser lo mismo el orden en el que calculamos acá las derivadas cruzadas, van a ser iguales. ¿Ya? Ya, y la última, entonces, acá de nuevo tenemos un producto, 2g por x cuadrado en x cuadrado más y cuadrado más el 2y al cuadrado por la derivada parcial de g respecto a y evaluada en x cuadrado más y cuadrado, y acá más solamente acá, no, menos, perdón, porque me sale el menos para afuera, menos la derivada parcial de g respecto a y en xy, ¿ya? Y el hessiano, a ver, ahí lo anotan muchas veces como df en xy, o en algunos textos lo anotan incluso con la h, f, por ejemplo, en xy, ¿ya? Esto después va a ser esa matriz, el d cuadrado f de x cuadrado, acá va el d cuadrado f de bueno, al final da lo mismo, son iguales. Pero ¿cómo era la derivada respecto a...? No, aquí va respecto a y de x, eso. D cuadrado f de x de y. Y acá es el d cuadrado f de y cuadrado. Eso. Ya. Lo único es que, bueno, ya aquí escribir esa matriz después... digamos, no tiene mucha más gracia, pero el tema es que tenemos aquí todos los ingredientes ahora. Lo que yo sí quería ver acá, lo que pasa es que esa matriz la debemos calcular para cuando tenemos problemas por ejemplo, donde debemos buscar o demostrar de que implícitamente podemos, o sea, una función está dada de manera implícita en un cierto contorno.
Entonces, para eso, ahí en esa situación, bueno, no es este el caso, pero para ese tipo de ejercicios hay que calcular el hessiano y después evaluarlo en el punto dado, porque para ese punto, en esa vecindad de ese punto dado, queremos buscar, o sea, demostrar de que realmente es posible calcular ahí de forma implícita, o sea, después, o sea, más bien, por decirlo así, encontrar una función explícita para la función que está dada de manera implícita. Y para eso necesitamos entonces calcular el hessiano, evaluarlo en el punto y calcular el determinante. Y el determinante tiene que ser distinto de 0. ¿Ya? Había un ejercicio de esos en la guía también, pero ahora la verdad nos quedan, según mire el hoja aquí, como 2 minutos, no vamos a alcanzar a hacerlo. De hecho, acá el siguiente es... acá la idea es que aquí tenemos, bueno, la función es un poco diferente acá. Aquí tenemos una... o sea, ese sistema acá corresponde a una... Ups, pero tengo que cambiar el lápiz acá y lo voy a agrandar. Solamente para darles indicaciones respecto al problema 5, ¿ya? La primera ecuación la podemos escribir como que esa ecuación me describe una superficie de nivel de una función f1 en x, y, z, y esa superficie entonces es cuando esa función se anula. Y tomo aquí una f2 en x, y, z igual a 0, ¿ya? Entonces, en primer lugar acá, aquí pusieron esa parte, demuestre que este punto satisface el sistema, ¿ya? Eso quiere decir de que simplemente al evaluar ambas ecuaciones, o sea, F1 en el 0 menos 1 menos 1 me va a dar 0 y F2 en el mismo punto también me da 0, ¿ya? Con eso comprobamos esa parte. Después demuestre que es posible despejar la variable, a ver, perdón, ¿ya? Las variables y y z como funciones de la variable x. Entonces, ¿qué necesitamos para eso? Calculamos acá bueno, la matriz asociada acá, la de las, a ver, en este caso acá tenemos tal manera que está satisfaciendo S. En una vecindad de X, bueno, ya X es 0 acá para el punto. Ya, acá entonces calculamos las derivadas parciales de la F1 y de la F2. Y en este caso acá, bueno, pusieron como, o sea, X como la variable, como una variable, digamos, la variable independiente, y Y y Z dependen de X, ¿ya? Entonces acá queremos despejar dos variables en función de una. Ahora, eso tiene sentido porque tienen que pensar, si esto de acá es una superficie y acá tengo otra superficie, lo más probable es que no se intersecten solamente en un punto, sino que como ambos son objetos de dimensión 2, entonces se van a intersectar
en una línea en el espacio, en una curva, ¿ya? Entonces, a eso se refiere acá, con que nos va a quedar una variable independiente, que es la que después es como el parámetro de la curva, y las otras dos me quedan en función de esa variable. Ahora, bueno, ya, ya. Y después, bueno, aquí piden calcular las derivadas parciales de y a de x y de z a de x. Pero después las despejamos solamente de las ecuaciones que obtuvimos acá para las derivadas parciales. En el sentido de que después tomamos esto de acá, por ejemplo, la F1, y la derivamos respecto a X, ¿ya? Entonces, pero considerando de que Y y Z dependen de X. Entonces, nos van a quedar ahí, ya, para hacerla corta, voy a hacer el ejemplo con la segunda ecuación acá. Si tomo la segunda ecuación y la derivo respecto a X, entonces voy a tener e a la X menos, ya, y acá es, bueno, de hecho es, bueno, es di a dx por z, pero menos bueno, de z a dx, dx por y. Y esto de acá es regla del producto. ¿Ya? Entonces, en ambas ecuaciones, voy a tener dos ecuaciones después en dos incógnitas. Las incógnitas van a ser este de z a de x y el de y a de x. Y de esa manera puedo despejarlo de ambas ecuaciones, ¿ya? La primera me va a quedar también acá, tengo que usar el hecho de que acá, por ejemplo, este z es un z función de x, ¿ya? Entonces acá me va a quedar por regla de cadena, me va a quedar un de z a de x también, por ejemplo, ¿ya? Entonces voy a tener un sistema de 2×2 donde puedo despejar después esas respectivas derivadas que me están pidiendo. ¿Ya? Eso. ¿Quedó clara la idea, la instrucción como para hacer el problema 5? Para que ustedes lo puedan intentar como tarea. Sí, profesora. Creo que sí, a mí también. ¿Sí? Es que no me quiero pasar más de largo. Si no, me retan después de que